utilizamos herramientas y técnicas que nos permitan, por un lado, recolectar adecuadamente la información. Entonces, si partimos de este punto, nosotros utilizamos un instrumento que llamamos brief de vigilancia. Y el brief de vigilancia específicamente lo que nos permite es entender claramente cuál es la necesidad del cliente. Nosotros realizamos principalmente una estrategia basada en la información documentada a través de fuentes secundarias y de fuentes terciarias. Las fuentes secundarias hacemos búsquedas a través de ecuaciones en motores como Google y también identificando aquellos documentos que son de mayor relevancia, informes sectoriales, documentos de trabajo, entre otros. Y de fuentes terciarias depende mucho de la temática de interés. Cuando son publicaciones científicas, miramos por ejemplo la plataforma Scopus, si son patentes, ACLENIP, cuando son de mercados, por ejemplo, en Miss University, y también nos apoyamos mucho en la información del entorno y también de las bases de datos gubernamentales como datos abiertos. Para el caso puntual de la empresa, pues de manera muy general, utilizamos microexploraciones, entonces es una ficha de microexploración que nos permite partir o tomar, digamos, los elementos iniciales. Por otro lado está como tal la estructura que le damos al informe de vigilancia, que también es una herramienta que a partir del brief entonces desarrollamos. También tenemos los árboles tecnológicos que dependiendo del enfoque entonces entramos a estructurar de una manera ya con las diferentes profundidades que los árboles tecnológicos requieren y con los enlaces que se necesitan. En el análisis de información, si tenemos en cuenta la información estructurada, o sea, la información que viene de las bases de datos, de patentes, de artículos, lo más complejo es limpiar esa información, o sea, sacar los datos que no nos sirven y usar los que realmente nos funcionan. Una de las dificultades más recurrentes que encontramos es la falta de estructuración del proceso. Entonces, si no estructuramos adecuadamente el proceso para poder entender efectivamente cómo vamos a empezar, cómo lo vamos a desarrollar y finalmente cómo lo vamos a comunicar, desde ahí pues hay una falencia importante que nos lleva entonces a tener dificultades para desarrollar un buen ejercicio de vigilancia. Por otro lado, también la falta de entender el problema. Muchas veces estamos viendo, por ejemplo, la tecnología o estamos viendo el mercado, pero no estamos realmente entendiendo cuál es el problema que queremos abordar y las preguntas que queremos resolver con el ejercicio de vigilancia. Como principal recomendación para el análisis de información, es importante cuando trabajamos con información que no está estructurada, pensar en cómo vamos a crear unas categorías y unas variables de análisis para poder hacer un panorama general de carácter algo más descriptivo. Yo creo que es clave para hacer estudios de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, es la etapa de planeación. O sea, tener muy claro cuáles son las preguntas claves de inteligencia que vamos a responder, cuáles son esos factores críticos de vigilancia, cuáles son las fuentes de información que vamos a consultar y cuáles son esas ecuaciones de búsqueda que vamos a usar. O si tenemos que hablar con alguien, si tenemos que recolectar información primaria, también cómo lo vamos a hacer. Creo que eso es clave para que cuando lleguemos al análisis de la información, el tratamiento de datos sea más sencillo y sea más fácil identificar esas tendencias, esos puntos claves que queremos responder. Eso es fundamental. Nosotros hemos apoyado la diferente toma de decisiones, por ejemplo, con la identificación de tecnologías para toda la gestión de los desarrollos de la universidad, también visualizando nuevas oportunidades de negocios a través de vigilando esas empresas que hoy en día se destacan por esos nuevos negocios, identificando también, por ejemplo, oportunidades de cooperación, oportunidades de captación de recursos y también apoyando mucho la estrategia universitaria, entendiendo la organización desde su preocupación por la oferta y demanda y también haciendo ejercicios de referenciación de competidores para poder identificar mejores prácticas. Uno de los objetivos de la vigilancia es justamente recopilar la información y proveer esta información para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones, dependiendo también del enfoque, pues pueden ser estratégicas, operativas o tácticas. Por tanto, dependiendo de este enfoque, si es estratégico, operativo, táctico, pues espera que las empresas con esta información tomen decisiones para identificar, por ejemplo, victorias tempranas, para identificar competidores sobre los cuales deban obtener información para, por ejemplo,
mejorar su portafolio de productos o su portafolio como tal de servicios. Por otro lado, conectar la información que se presenta, que es el análisis en muchos casos de ese entorno, con la estrategia de innovación de la compañía. También claramente poder estructurar entonces cuáles van a ser los proyectos que se definan a mediano, corto y largo plazo. Y también es importante la información para tomar decisiones respecto a cuáles pueden ser esos posibles aliados con los cuales entonces yo genere conexiones o articulaciones también para potenciar mis procesos, ya sean internos o también de cara, por ejemplo, a los productos o servicios que ofrece la compañía.